Muy buenas tardes a cada uno de ustedes que se encuentran ahora. Gracias por estar aquí, gracias por entrar aquí, dejando una porción de la palabra de Dios. Me disculpo porque no he podido entrar en estos días. Gracias por dejar de entrar hasta su casa con una porción de la palabra de Dios. Sabemos que en estos tiempos debemos de más aferrarnos más a lo que es, a lo que es la necesidad espiritualmente. ¿Por qué? Porque los tiempos se están poniendo cada vez más difícil. Estamos en los últimos tiempos. Nos tocó de esta era que el tiempo de la gracia se está acabando y que nosotros, los seguidores de Cristo, los que nosotros creemos en Él, estamos esperando la venida de Cristo. Gracias por estar aquí en esta noche. Como yo lo he dicho, estamos leyendo el Evangelio San Juan. En esta noche el Evangelio San Juan, capítulo 6, entra como que lo que Juan escribe en esta porción ya empieza a aparecer en otros tres evangelios, que es Mateo, Marcos y Lucas, y cada uno de ellos escribieron como que de manera diferente como lo escribieron No es que las cosas fueron diferentes, sino que cada quien narró de acuerdo a como ellos miraron a lo que Jesús hizo. Pero yo quiero solamente enfocarme en el Evangelio de San Juan, que dice de esta manera: la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Espíritu Santo que está contigo y que está conmigo. La palabra de Dios dice de esta manera, San Juan 6, versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, de Tiberia, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte, se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decían para probarle, porque él sabía lo que había de ser. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubiera saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5,000 panes de cebada. Y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5,000
de los 5 panes de cebada sobraron a los que había comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para poder apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. En esto, como el principio, esto narra los 4 evangelios que ellos escribieron de la manera diferente como lo narraron. Dice: después de esto, de que él había dicho, quién es él, de que él ha hecho los milagros que ha hecho. Después Jesús fue al otro lado del mar. Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Juan menciona los lugares a donde ocurrieron los hechos. 2. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Ellos empezaron a seguirle, la multitud de personas, porque vieron cuando él hizo el milagro del agua al vino, al sanar el hijo del noble, hacer el milagro del paralítico de Betesda. Empezaron a seguirle la multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos, porque ellos siempre, si en aquel momento cuando Jesús caminaba en la tierra y había personas que nada más se enfocaban lo que él hace, lo material, lo físico, que él hacía milagros, y también como ahora nosotros como personas, como nuestra humanidad de nosotros, siempre enfocamos más de lo material, de lo físico, y no podemos ver más allá. ¿A qué refiero cuando digo más allá? Más allá donde la palabra nos enseña que hay una vida después de la muerte, una eternidad. No podemos darle más allá, porque si de aquí ellos veían las señales que Jesús hacía y los seguían por los milagros y le seguían por lo que él hace, no pudieron entender que el Dios vivo, el Hijo de Dios, estaba con ellos. No pudieron. No es que ellos no sabían. Si ellos leían lo que es la Torá, los Pentateucos, los 5 libros de la Biblia, ellos no lo quisieron hacerlo. Ellos no quisieron ver más allá de que él estaba caminando con ellos. Dice: entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Se sube él, se aparta con sus discípulos, se sube. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, porque Juan siempre nos da como que algo, una diferencia en la fiesta de la Pascua de los judíos, porque los samaritanos tal vez tenía diferente la manera de celebrar la fiesta. Entonces Juan, el apóstol Juan, viene a hacerlo como que hacerla como que diferente la fiesta de la Pascua de los judíos. En el 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que comen? Una vez más, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe:
él le pregunta al Felipe. Y sabemos que Felipe es su discípulo que lo acompañaba en ese momento y le hace una pregunta: ¿de dónde compraremos pan para que comen estos? Él le hace una pregunta a su discípulo. ¿Por qué? Porque tal vez quería probarlo de su fe. Porque si él había visto los milagros que Jesús hacía y ahora que mira la multitud de la gente que venía a seguir a Jesús y le pregunta a él, ¿por qué? Porque Jesús quería saber si Felipe llevaría la práctica lo que es la fe, lo que es creer que el Maestro de Maestros estaba con ellos, que el Hijo de Dios estaba con ellos y que el Dios mismo estaba con ellos. Por esa razón. En el 6, pero esto decían para probarle. Ahí está la respuesta. Para probarle a Felipe. Porque él sabía lo que había de ser. Porque Jesús sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un bocado. Rápido Felipe saca sus matemáticas, saca su cuenta de sus números, hace la cuenta que no bastaría con 200 denarios. Un denario representa lo que es salario de un día en aquel tiempo. Me di la tarea de buscar qué es un denario. Es mucho. ¿Y cuántos son? Son como 5,000 hombres, sin contar mujeres. Dice, no bastaría para darle de comer a estos hombres. En el 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tanto? Andrés trae a un muchacho trae 5 panes y 2 pececillos. ¿Qué es esto? Todavía no ha entrado la razón, lo discípulo. Y dice en el 10, entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. ¿Qué fueron 5,000 varones? Si los varones tienen esposas, sería como otros 5,000, sería 10,000. Y si ellos tienen hijos, ¿cuántos hijos trae caminando con ellos? Como un aproximado, como 17,000, como 20,000, eso es un aproximado. Entonces, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Para qué más? ¿Qué es esto para tanto? Dice Andrés. Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Aquí hago un paréntesis. ¿Por qué? Porque las condiciones de necesidad que nosotros nos encontramos como seguidor de Cristo, como creyente, como cristianos, nosotros en medio de dificultades de nuestra vida, en medio de nuestra escasez, en medio de problemas, de situaciones difíciles con tus hijos, con tu esposo, cualquier necesidad que te encuentra, que alguien que te dice: ten calma, descansa. En esa escena, ellos ya caminaron mucho,
traen hambre, traen una necesidad que tiene que suplir. Y ahí a veces muchas de las personas traen así como nada más viene por los panes y los peces. Esto, lo que es esto, nunca vamos a llegar a entenderlo porque trae muchas cosas a la profundidad de esto. No vamos a llegar a entenderlas todas. Como en ese caos que te encuentras con diferentes dificultades de la vida y nosotros creemos y nosotros tenemos que llevar nuestra fe en la práctica, en las diferentes dificultades de nuestra vida. No digo que a veces cuando te encuentras en medio de tu caos, en medio de situaciones difíciles de la nada, hay a veces a nosotros como los cristianos nos viene a atacar las cosas que no son cosas materialísticas, que vienen siendo ataques espirituales en nuestra vida. Hay momentos que nosotros debemos de cerrar nuestros ojos y meditar en el Señor, porque tal vez ya no tienes fuerza para decirla con tu palabra de que Él es el que te sustenta, de que de Él viene la fuerza, de que Él es el que me va a dar la fuerza para salir de esto. Y qué más fácil verlo cuando son cosas materiales que no tienen, por ejemplo, que no tienes un trabajo y cuando tengas trabajo vas a trabajar o tal vez todavía te recuerda del Dios que suplió tu trabajo o ya no, una de las cosas. Pero qué más bonito cuando te encuentras en tu necesidad y entregarlo en los pies del Maestro. Aquí hubo una necesidad físicamente. Y aquí el Señor nos está enseñando de que Él suple la necesidad, de que Él suple lo que a ti te hace falta, de que Él conoce tu necesidad si lo sigue, porque ellos vinieron a seguirlo. Entonces es necesario que nosotros seamos seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque a través de eso el Señor conoce mi necesidad, el Señor conoce tu necesidad y Él dice, hacer recostar la gente, descansa, toma un descanso, siéntense. Pero qué más fácil que te diga que siéntete cuando estás no saber qué hacer. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000. 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos, entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían. Jesús suplió la necesidad de ellos, le dio de comer, se saciaron, se llenaron bien, comieron panes, comieron peces. En el 12, y cuando se vieron saciados, dijo a sus discípulos, cuando ellos se llenaron, cuando ellos ya llenaron, que ya se llenaron de comer, ya no tenía hambre, entonces Jesús dijo a sus discípulos, Jesús le dice a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recoger los que sobraron para que no se pierda nada. Aquí hay algo que es algo mucho la profundidad. Dice en el 13, recogieron pues y llenaron 12 cestas. Se recogieron 12 cestas. ¿Cuánto eran los discípulos? Eran 12. ¿Cuántos tribus son? Son 12. Que de los 5 panes de cebada sobraron los que habían comido. Solo había 5 panes y 2 pececillos, pero sobraron 12 cestas. Cuando
Cuando el Señor suple la necesidad, lo suple con abundancia. Aquí nos enseña que Dios suple la necesidad. La escasez termina cuando llega Jesús a suplirlo. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ellos mirando lo que Jesús estaba haciendo, entonces le dicen, este es el profeta. Todavía no ha llegado, a pesar de lo que dijo él, él quien era la autoridad del Hijo de Dios, el testigo de Cristo. Él explicó tanto quién era él, que él era el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, el Dios mismo. Ellos todavía están diciendo que es el profeta que había de venir. En el 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte. Él solo. Una de las cosas cuando Jesús se aparta de ahí, se aparta de ese lugar, porque ellos le iban a hacerle a él como rey. Volvió a retirarse al monte, volvió a apartarse de ese lugar, a pesar de los milagros, a pesar de que le dio de comer, porque antes de que multiplicar los panes y los peces, él enseñaba, él estaba enseñando, estaba dando su discurso. Mucho más antes, cuando vimos en el capítulo 5, él estaba diciendo quién él era el Hijo de Dios, y que en esta porción, en esta noche, hemos entendido de que Dios suple la necesidad. Dios suplió a ellos y ahora Él suple nuestra necesidad. Esa es una necesidad que ellos traían en ese momento, una necesidad físicamente. Y ahí vimos que los discípulos, Él lo estaba probando, a ver qué tanto aprendieron de Él, a ver si llevarían lo que es la fe a la práctica, como ahora nosotros casi no podemos. Cuando nos encontramos cosas en los momentos difíciles, sí podemos decir por fe, pero cuando tenemos, pero ¿qué hay en el momento cuando no tenemos? Eso se pone difícil la cosa, pero nosotros sabemos que si creemos en Él y si confiamos en Él, Él lo va a suplir nuestra necesidad. Así es esto, Él todavía sana, Él todavía hace los milagros, Él todavía suple la necesidad, porque Él es Dios. Gracias a Dios por este tiempo que ustedes nos dan para llevar a cabo la palabra de Dios. Tiene mucha profundidad. Si nosotros estuviéramos dando un estudio de esto, eso es por encima, no significa que esto no es la palabra, esto es la palabra viva que Dios nos dejó como instrucciones de nuestra vida para llevar a la práctica nuestra fe. Si creemos la palabra y llevamos la práctica y creemos de que Él suple nuestra necesidad, Él lo hará como Él quiera, y lo que es la voluntad de Dios se tiene que cumplir, queramos o no queramos, eso se tiene que cumplir. A veces la voluntad de Dios es dolorosa, por algo es dolorosa lo que es la voluntad de Dios, pero a pesar de los desiertos que Él nos pasa, es como una escuela, eso nosotros aprendemos en algo, aprendemos más a refugiarnos en Él, aprendemos más a creernos en Él, a pesar de las circunstancias. Yo no lo digo nada más porque sé hablar, yo lo digo porque he tenido algo que gracias a Dios poco a poco se me ha ido. Cuando te agarra una ansiedad, cuando te agarra un ataque de pánico, esas cosas que no puedes ver, es cosas espirituales que no te puedes ver, que tú no miras a dónde viene y a dónde va. Y Dios en medio de mi caos, Él es el que me sostiene, Él es el que me guarda en el camino, Él es
Él es mi refugio, Él es mi socorro, mi pronto auxilio. Muchas de las personas, le aclaro, las personas que no han pasado lo que es la ansiedad, lo que es el ataque de pánico, no lo pueden entender a los que han pasado, porque esto no es tan fácil. Otros lo dirían, lo dirían tan fácil, pero eso no es así. Yo sugiero que cuando escuches a alguien que tiene eso, hay que escucharlo. Hay que oír a ellos. Y eso yo lo digo por experiencia. Y los que no han tenido, le pido a Dios que no lo tenga. Y esto nos lleva, es como una escuela de algo Dios sacará de tu proceso. De algo Dios te quiere enseñar en diferente proceso. Los divorcios, la pérdida de tu familia, la pérdida de un ser querido. Algo Dios nos enseña para fortalecernos, para agarrarnos en la mano de Él, para refugiarnos a Él, para confiar. Solamente en Él hay esperanza. Solamente Él llena el corazón vacío. Todavía Él rompe cadenas, todavía rompe ataduras. Gracias por estar aquí. Y yo voy a hablar un poquito lo que es mi dialecto, que es el dialecto chatino, por la gracia de Dios. Vos en Dios no conocen Evangelio San Juan, capítulos 4, versículos 4 hasta 10. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia. Sontain yo skol as enunga, skol at onus enunga, mar Galilea, el de Tiberias. Nang enunga hanet skol at senunga, nunga mar Galilea, senunga el de Tiberias, nang senuyo. Y le seguían gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Porque noble cas paralítico de Bethesda ni milagro nunca yo nyugoram nyung okanan anten okacha recho. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, porque Juan ni identificase en un gato o Pascua entre judío, porque judío o samaritano ne iscoñate ne celebrat ahora cangacha Juan al apóstol Juan ni coche señor yuecha capítulo 4 ni la identificarse llamo ne to nunca to Pascua entre judío, porque samaritano no es coña ne to. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo Felipe, Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que comen esto? De casas aira haslo chacuntare. Nisco pregunta el discípulo. Pero esto decían para probarle. Gachen ni pregunta cotene. Chan antlora se mochcuera. Te mochcuera nunca discípulo, nunca Felipe. Porque él sabía lo que había de ser. Porque Jesús no yo te ganan ne, sino que yo te prueba era en anse mochcuera. Nunca Felipe en en tu denario. No hashlone a la calora chacunta esta cangara gare sek yumenta no ki une o snyanga no man gare sek yumen snyanga sniere gare aproximado ne más o menos ne gare 200,000 cosas en tu mes aproximado
Ninguongas nieren dan ore. Casnonen uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Pedro, skonunga discípulo Andrés onunga Simón Pedro ne de Dios con usuetenen yo yuhaslo cebada in yochko nunga kulo suete. Nunga Andrés ne, ¿qué es esto para tanto? Nanka nere la colores ante kan yume quo sin tu me te kanga Katina, entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Jesús ne cueorane chashitñarene y había mucha hierba había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como el número de 5,000 yumente. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados asimismo de los peces. Jesús ni nunca hashloka o que ni nunca kulokane o que ni oración era chanchkokana kangas con milagro ni Jesús o ni yang ochuclone cangas con milagro no cogne y ahora ochuclore ni Jesús con necesidad o cueña ni es como si igual timpura carne tiene es anglere nunca nanti era no cogne are ochuclore ala la storia que era nano echere ni no ore cara lo yure nano no fue palabra en escobida no tía nada dicho lo yure en Dios cobida no tía Dios cobida nos ue Dios cobida no las ue ne kanga en el cante tiene lo que flio os con vida nos uenes en el cante señales en un gane cuán fue palabra en Dios ni se ni o ni se ni puro ni ne tenen hay necesidad nunca física hay necesidad no coñan o Jesús ne ni oración o cansan es necesario nanne candan no ejemplo ñacha nanne de tiji con el hecha en oración cue ostein hecha suan cuan lona con cananga con tan suan cuan lona o cangas por ejemplo no ñana pero no ni catich cuonen y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Para que para que se escoran lo que nada, discípulos. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que había comido. No, shatichkuo canasto comida, no, shatichkuo canasto, nangnore, ori diang nan garat yute haslo, ori diang nan garat kuote kulo, o cachantene, sinchen anterene, ten diosene, suan quang nan ni si chete nan era nan Dios en suan quang en chacho calara cangas con necesidad no coña o chiclón chan Dios en ni sin necesidad en ganan en o sin un ante palabra en Dios en cuen Dios echa ca cumplir nan voluntad en Dios me so de echa ca cumplir nan can cat en Dios si os cobró nan cat en Dios ni cara voluntad en Dios en Tashitene, ya no te inco, ashitene ira, sino que voluntad en Dios en el besón echa cara. ¿Por qué? Chacoñan cate Dios echa cara, cachan cara. Catilcuonen, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Din antes chano señal ni Jesús ne a milagro, ni Jesús ni conte, ni milagro, ni wok a heslong, wok a comida, era ne. Can
Este verdadero es el profeta. Deranga profeta ne fuera. Sino que el agua yo te chana snie cuen Dios en don ore chana nunca cuen Dios en dan ore bro timpura cane a pesar del capítulo 1 Evangelio San Juan capítulo 1 Jesús ne sa ente cha cuenga snie cuen Dios o cuen Dios nunca testigo de Cristo ni sa ente ne changa cuen Dios changan Dios cuen a pesar de que Dios no nos fue, Dios no nos sabe, aún aloya enseñante, broran goran de nungi, chandona escura en blatera, chescura, aún Dios te no dan enseñante, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey. Y yo Jesús, y yo, an Jesús, ne chescura, en chescotera, ne chescura o chacuenga rena. Capítulos 4 versículo culo hasta tione doras ko ejemplo nyene chan jastaine staine suan kwanya sinan yenyante nya jastaine sinan daan ni sigue palabra ene suan kwan ninga necesidad da ni ganan ko ganan hiene que Jesús yote que Dios es que yote ¿por qué? Porque chan un yañante tal ni sin Dios te lo yañante era un Dios gas con Dios nos ue ana don era don que na era que ¿por qué? Porque Dios gas con Dios nos ue o mucho más sin uno yañante palabra mucho más sin bueno gos ni en Dios porque es ita tengar es ni en Dios ni acepta a Jesús no llega ante Jesús no escucha Jesús cuilo sí ni acepta que atlone cano gas ni en Dios ejemplo no ni milagro con ni probar discípulo ni probar si dio café chachko ka anunga haslo no kuntan Jesús kanga chamni chare kanga se ora se yo Andrés de Dios con jóvenes buena yo haslo kote kulo pero Felipe ni kunto brote blo matemática ni kunto número sacuón tenga o sacuot niena o chaja castucha cana cure al contrario a la fliote chandón os con Dios nos uen Dios nos o Dios nos cui Dios nos nine a la yo contone o coña tiempo no ni nan que atcui ña chaki a contón o coña can Dios por ejemplo pero Dios can fliote necesidad ahí sintió necesidad física, se te y necesita en Dios en el sin en Dios, sin cara voluntad en Dios, o chanyo echan cara voluntad en Dios, porque nan Dios con engaña, la luta se monene, la tis o engaña, porque Dios con el coño, o cachane, ni nanca no gate, ni nanca tainte, a la yata en Dios. Sin su el evangelio, a la yata en Dios, nanca tainte, nanca cote en la yata en Dios. ¿Por qué? Porque si no si diablo que on lo llore yota la casita on se lo ven antes en Dios en fue palabra caras cosas nos fue caras es en Dios co en nos fue Dios co lo que fue cuenta cuote to en toda la su escuela la su snato o la su San Pedro o la su purgatorio vos fue Dios te no che senonina sin dio palabra la caia es traducir cuento o hasta la escuela. Muchísimas gracias por estar aquí. Lo he dicho que no he podido entrar en estos últimos 3-4 días por asunto personal, por el trabajo. Gracias por estar aquí, gracias por dejar tus comentarios, que así podemos estar estudiando lo que es el Evangelio de San Juan. Mi anhelo de mi corazón es estudiarla
todo lo que es el Evangelio de San Juan, porque habla de Jesús, habla del Hijo de Dios, habla desde el principio, era el verbo y el verbo era con Dios. Eso me quebrantó, eso me llegó de lo más profundo de mi corazón, porque Juan describe desde mucho más antes de la eternidad que él estaba con Dios. Eso me llevó más mi fe a aferrarme de que Él es el que me sostiene, de que Él es el que todo lo que veo, Él lo sostiene, de todo el aire, los árboles, todo lo que es el sistema, Él lo sostiene. Gracias por estar aquí y qué bonito volver a esta noche a leer la porción de la palabra de Dios y nos vemos hasta la próxima.